ágiles. Imagínense la casualidad. Entonces, como les decía, mi nombre es Luis Mulato y nuestra charla hoy se llama El desafío de crear una cultura ágil. Ahí para aprovechando que están iniciando la grabación. En mis orígenes justamente vengo del mundo de los sistemas, vengo del mundo de la construcción de software. Fui emprendedor varios años, que monté empresa de software, quebré empresa de software, volví a montar empresa de software, volví a quebrar, pero quebré mejor. O sea, aprendí muchas lecciones en ese proceso. Y después me moví al mundo de la consultoría y he estado trabajando en esto de la consultoría de la formación, específicamente en agilidad, los últimos yo creo que unos 16 años. Hoy en día me dedico a ayudar a las organizaciones a transformarse con agilidad. No digo hacia la agilidad, porque la agilidad no es un destino, la agilidad es parte del camino, al menos desde mi perspectiva. Normalmente trabajo sobre todo con líderes y con agentes de cambio, por eso van a ver estos dos sellitos, uno es de Management 3.0 y otro es de Lean Change, que son como las dos influencias más fuertes que he podido encontrar en el mainstream de todo lo que ustedes saben que está en el universo de todas las certificaciones que hay. Bueno, para mí estas han sido como las más significativas. ¿Qué más les cuento? Soy fundador de Agile Spin, mi consultora, que lleva más o menos 12 años en el mercado trabajando y trabajo en red con muchas consultoras de Latinoamérica, desde México, España, hasta Chile y Argentina, que es donde vivo hoy. Bueno, esta presentación se la quiero dedicar a mi familia, a Charo, Feli y a Tiago, que acaba de llegar a la familia, 2 mesecitos recién cumplidos. Y vamos a arrancar. La invitación que les quiero hacer hoy es a que nos pongamos en modo explorador, ¿sí? En modo explorador. Entonces, escríbanme en el chat qué resuenan ustedes cuando les digo, vamos a estar en modo explorador, ¿sí? ¿Qué resuena con ustedes esa palabra? ¿A qué los conlleva? ¿A qué los convoca explorar? Escríbanme en el chat, ¿con qué palabras asociarían explorar? Jordi, experimentos. A lo desconocido, muy bien. A preguntar, investigar, muy bien. Aprender, conocer, observar, evaluar, muy bien. Me encanta todas esas palabras que están saliendo. ¿Qué actitudes está bueno que cultivemos si voy a ir a explorar? Si voy a, ¿qué actitudes debería tener súper claras? ¿Mm? Observar y experimentar. Mente abierta, buenísimo. Silvia, gracias. Ser curioso, apertura, imaginación, muy bien. Aprender, apertura, experimentar, muy bien. Saber escuchar, Alex Peña. Bueno, pues esa es la invitación que quiero hacerles hoy, a que entremos en modo explorador. ¿Por qué? Porque básicamente es un rol con el que me identifico mucho, dado que una de las cosas que más me apasiona es ir conociendo las olas que van llegando, pero cuando se están viendo a lo lejos, ¿sí? ¿Vieron ese discurso famoso de Steve Jobs que habla de connect the dots, conectando los puntos? Bueno, a mí me pasó eso, pero justamente los puntos se conectan al final, ¿no? No los puedes conectar al principio. Entonces, ahora viendo un poco mi camino, digo, mira, he tenido como la oportunidad de participar en ver esas olas cuando todavía no han llegado y poder ir a mirarlas antes de que lleguen y poder investigar y explorar un poco eso. Entonces, hoy los voy a invitar a un viaje que vamos a ver hasta dónde nos da, vamos a ver hasta dónde nos da y hasta dónde podemos llegar, porque tengo varios temas aquí para compartirles y con cada uno de ellos, créanme que nos podríamos quedar debatiendo por horas. El recorrido iba a ser bastante, digamos, fluido en términos de paso, vamos a partir de lo básico y luego vamos a meternos en temas mucho más específicos de cultura ágil. Lo primero es de dónde venimos, sobre todo para los principiantes que de pronto están empezando su camino a la agilidad. ¿Qué hace una cultura ágil? Va a ser la siguiente pregunta que vamos a abordar. ¿Cómo cambiamos hacia una cultura ágil? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? ¿Qué modelos pueden servirnos? Algunas claves que les quiero regalar para no naufragar en el mundo de la agilidad y algunos próximos pasos. Ahí particularmente les voy a compartir mis próximos pasos y también tengo un bonus track si nos da la vida para que charlemos un poquito de algunas tendencias que veo que están emergiendo. Y lo primero que quiero compartirles es que a veces tan solo no necesitamos que nos expliquen todo con mucho detalle. A veces lo único que necesitamos es que nos muestren una puerta. ¿Sí? Y a veces yo quiero que me compartan con un pulgar arriba o con una manito o con los que están con la cámara también pueden hacer el gesto. ¿Quién ha llegado a la agilidad tan solo porque alguien les mencionó la palabra y fue, o les invitó a un meetup y fue como que, mira, y como que no tuvo que decirles mucho. Ustedes fueron a explorar allá. Ubíquense en su primera reunión ágil, en ese primer espacio, en esa primera charla donde escucharon hablar del tema y dijeron,
ve, esto se oye hasta raro, esto está como interesante. Pulgar arriba sí llegaron a ese espacio tan solo porque les abrieron la puerta, ¿no? Porque les dijeron bienvenidos, sigan y esto es lo que hay. Bien, excelente. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Historia, patria, que ustedes seguramente ya, muchos de ustedes han escuchado esto muchas veces. Venimos del mundo del agilismo basado en el manifiesto ágil, en ese famoso manifiesto que nos habla de los 4 valores y los 12 principios. No se los voy a mostrar, pero sí les quiero mostrar esta foto porque por fin hace ya algunos años la encontré. La dieron a conocer. Esta es la foto que estaba originalmente en la página oficial del Manifiesto Ágil, pero que estaba pixelada. Entonces no se veía bien quién estaba detrás de la foto. Y bueno, por fin uno de los firmantes la liberó, una liberación no autorizada, pero que se difundió viralmente por todo Internet. Bien. Y bueno, esto fue el 2001. Y ahora miren el salto que damos, 2018, y de repente el agilismo es tendencia. Sale en Harvard Business Review en varias portadas, casi, no seguidas, pero casi que seguidas, ¿no? Donde empezamos a hablar de agilidad a escala, de los principios ágiles, y no solo en Harvard Business Review, también estaba saliendo en otras prestigiosas revistas de negocios. Ya ni siquiera eran empresas de tecnología. Entonces, miren, del 2001 al 2018, 17 años después, el agilismo se vuelve mainstream a nivel de negocios. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué pasó en la mitad? Bueno, pasaron muchas cosas, en particular que empezaron a salir frameworks, empezaron a salir formas, métodos, eh, metodologías, prácticas que empezamos a usar de muchas maneras. Y aquí quiero exaltar un punto en la historia que me parece bastante relevante y esta famosa imagen de Deloitte que justamente narraba un poco el camino de la agilidad, ¿no? Como the landscape. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle, esta imagen siempre la muestro porque es bien importante entenderla desde esta perspectiva, es si ustedes ven esto y ven el manifiesto ágil que dice keep it simple, ¿cierto? Manténgalo simple. Bueno, de 1 a 10, ¿qué tan simple les parece esta imagen siendo 1? Esto es re simple. Y 10, esto está re complicado, esto se ve muy difícil. Escríbanme en el chat, a ver, yo veo, ¿cómo lo ven? 1 es muy simple y 10, esto me sobrepasa, no sé a qué horas voy a llegar. Bien, entonces, claro, exacto, como que mucho, ¿no? Demasiada información. Y pareciera entonces que si yo quiero ser agilista, necesito recorrer todos esos caminos. Es como que si yo quisiera subirme al metro de un punto a otro, tengo que recorrerme toda la ruta. Y es un poco a lo que nos lleva esta metáfora de esto, lo que necesitamos es más. Y la agilidad justamente viene de un paradigma opuesto. Para quienes vivimos la historia del software, ¿sí? Veníamos de un modelo que se llamaba RUP, Rational Unified Process, que no importa ahora de qué se trataba, pero simplemente entender que el paradigma dominante en ese momento era que la metodología tenía que ser lo más robusta posible. Y eso empezó como una cosa súper liviana y empezó a crecer, a llenarse de cosas. Entonces, piensen en que, y eso nunca funcionó del todo porque la metodología era tan pesada que nunca se alcanzaban a llenar todos esos formatos, se perdía más tiempo haciendo los formatos y la documentación que programando, y obviamente ahí llega la agilidad. Entonces, cuando sale esto, pues obviamente los que venimos de esa época decimos, espere que por ahí ya pasamos, esto ya lo vivimos, esto es en cuerpo ajeno, otra vez lo mismo, no, espere, pare un momento porque por ahí como que no es. Entonces, empezamos a observar también que la agilidad empieza, esta es la famosa encuesta que se hace, este es la versión 14 del estado de la agilidad. Hay 2 versiones más, pero básicamente son muy parecidas. Y yo creo que observen cuáles son los desafíos de una organización que quiere llevar la agilidad. Y miren, la mayoría de las empresas tienen problemas de resistencia al cambio, problemas de liderazgo, problemas de procesos inconsistentes y prácticas a través de los procesos que no funcionan bien. Y tienen también una cultura que no hace match con los valores ágiles. ¿Sí? Eso no ha cambiado con los años. ¿Sí? Eso se ha mantenido. Y de hecho tiene una inadecuada gestión que apoye la implementación de las prácticas ágiles en la organización. Pero ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil? ¿Por qué es que no logramos que la agilidad, si es una metodología más, pues logre establecer, digamos, una forma fácil de implementarse? Pues eso es parte de las preguntas que yo me he estado haciendo a lo largo de los años y vamos a ir viendo un poquito algunas estrategias que he ido probando, ¿sí?
Industrias en las que ha aplicado la agilidad, bueno, ustedes ya lo deben intuir, tecnología, por supuesto, luego servicios financieros, servicios profesionales, gobiernos, seguros, industria de manufactura. Por eso, hoy en día ya prácticamente todos estos sectores están incorporados en la agilidad. Y de ahí empezó esto a evolucionar a los famosos frameworks de escalado, ¿no? Entonces yo aquí quiero que pongamos esto en una balanza. Cuando yo digo framework de escalado, escriban en el chat su framework favorito de escalado. Se vale decir ninguno, se vale decir no tengo ni idea de qué es eso, se vale decir amo safe, amo less, amo whatever. ¿Listo? El que ustedes quieran, escriban en el chat su framework favorito de escalado. Póngale el sabor que quieran, el apellido que quieran. No se preocupen que no certifico en ninguno ni doy bonos para ninguno. O sea que aquí hay un territorio seguro para conversar. Bien. Ok, no sé de qué hablas. Se vale decir no sé de qué hablas, Raquel. Buenísimo. Básicamente, los frameworks escalados surgen en la agilidad cuando las empresas ya no tienen que agilizar un equipo, dos equipos, 10 equipos, sino que tenemos 50 equipos, tenemos 100 equipos, tenemos 400 equipos. ¿Cómo orquesto, cómo orquesto la organización para que pueda gestionar los equipos de forma más eficiente? ¿Sí? ¿Cómo los orquestamos? Tenemos un visitante acá. Chao, Feli. Bien, entonces cuando las empresas empiezan a tener el problema de gestionar múltiples equipos, empezamos a necesitar marcos que nos ayuden a tener algo más de estructura. Lo que termina pasando es que algunas aproximaciones se fueron como al extremo y crearon ya todos unos andamiajes que para muchos nos parece que puede ser un poco pesado, ¿sí? Ahí tenemos algunas propuestas como una de las más famosas en el mundo corporativo, que es SAFe, otra que según han escuchado ustedes, Spotify. Yo aquí les dejé un catálogo de artículos y videos con los mejores sitios donde pueden entender qué significa el modelo no modelo Spotify. Hago el disclaimer porque en principio Spotify no creó nunca un modelo. Ahí también está un Fix, que es uno de los más recientes, Yulenis, muy bien, que ya no es tanto para escalar agilidad, sino que es para más diseño organizacional, pero vale el aporte. Otra aproximación que surgió después de SAFe, surgió LESS 2013, donde justamente aquí lo que buscan es crear una forma de escalar mucho más liviana. Al margen de qué marco prefieran ustedes, porque yo ahí no me voy a meter ahí, porque esto es contexto dependiente. Hay organizaciones donde SAFe funciona muy bien y todo ese andamiaje les hace sentido. Y hay organizaciones donde hay una alergia grandísima a este tipo de marcos. Y no es que a una le funcione mejor que a otra. Esto es contexto dependiente y va a depender un poco de las personas y de la forma en la que se adopten. Entonces, yo lo que quiero destacar de esto es que en el 2015, justamente Ahmed Sidki hace una presentación en el Ágiles de Nueva Zelanda y presenta por primera vez, junto con otros autores, empieza a hablar de lo que es el Agile Mindset, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar la agilidad, pero no enfocándonos en las prácticas, sino enfocándonos en la esencia? ¿Cuáles son las creencias que tenemos que tener trabajadas en los equipos para que esas prácticas hagan sentido? ¿Mm? Yo el ejemplo que siempre pongo acá es la pregunta del millón. ¿Quién ha estado acá en la Daily Meeting del infierno? ¿Mm? La presentación la vamos a compartir por LinkedIn, David, o sea que no te preocupes. Todo eso va a estar ahí con los enlaces para que lo puedas descargar en PDF. Entonces pregunta, ¿quién ha estado en la Daily Meeting del infierno? Los que no saben de qué estoy hablando, no se preocupen que ya les van a contar. ¿Alguien que haya estado en la Daily Meeting del infierno, que levante la mano? ¿Cuál ha sido la peor Daily Meeting en la que han estado? Que nos cuenten algo que haya pasado en esa Daily Meeting. ¿Alguien que se anime a compartir? Julián, una Daily Meeting de 4 horas. Que ¿Es más nadie divertido hable. si abre el micrófono? Una Daily Meeting de 4 horas, hasta 2 horas Para de mí es reunión eso. de negocio, que se alargan mucho. Bien. ¿Alguna otra historia de terror con la Daily Meeting? Una daily de 1 hora y pidiendo reporte y todos echándose ahí al agua. Todos echándose al agua y tirándose las culpas, ¿cierto? Bien. O la típica daily meeting donde está el project El manager PO, disfrazado de Scrum Master o el PO diciendo, bueno, ¿y el usted qué hizo PO, ayer? ¿Y por qué no terminó? Bueno, pero hoy así tiene que es. terminar esto, ¿cierto? Entonces, pero ojo con eso, ¿cierto? El típico micromanager del management 1.0 que hablábamos ahí del management en 3.0, que es el 1.0, ¿no? Entonces, miren,
toda práctica, yo tengo un mantra ahí, se los regalo también para que alguien lo escriba ahí en el chat. Toda práctica puede ser hackeada. Toda práctica puede ser hackeada. ¿Por qué? Porque justamente las prácticas responden al modelo mental desde donde se aplican, ¿sí? Entonces no basta con decir, vamos a aplicar una daily meeting que son 3 preguntas, qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué problemas o impedimentos tengo. Sí, sí, no se preocupen. Para los puristas, yo sé que ya cambió en la última versión de la guía. Yo sigo hablando de esto porque es más fácil de entender al inicio, ¿sí? Entonces, una reunión diaria de 3 preguntas, pues hace sentido, pero hace sentido si hay un mindset de colaboración, ¿sí? Si hay una mentalidad de colaboración. Si hay una mentalidad de competencia, pues lo que voy a tener es una cultura de culpas y entonces, es que usted no me entregó y es que y una comunicación que responde a esa mentalidad de competencia y las personas van a estar protegiéndose. Entonces, ¿cómo visibilizamos eso en un proceso de transformación cultural? Porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de eso invisible que está ahí en el inconsciente de las personas y que hace que reaccionemos de ciertas formas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que eso está ahí, porque es como el elefante en la sala y no nos damos cuenta que eso existe. Entonces, miren, en toda transformación es muy importante entender que los resultados, que son los outcomes tangibles, como los cambios de comportamiento observables, ¿sí? Responden a decisiones, comportamientos y acciones en las personas que responden a su vez a pensamientos, sentimientos, emociones y creencias, ¿sí? Entonces, la clave acá está en entender que si yo quiero trabajar una organización, yo quiero transformar una organización, no necesito cambiar solo las prácticas pensando en los resultados que voy a obtener, sino que también necesito incorporar, transformar las creencias que tengo para que esas prácticas hagan sentido. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo habla de centrado en el cliente, ¿sí? Centrado en el cliente, todo es centrado en el cliente. A ver, escríbanme en el chat ahí, si ustedes están ahí centrados en el cliente, pónganme ahí cliente en el chat. A ver, ¿quiénes en su organización han escuchado el discurso de nosotros somos centrados en el cliente? Bueno, ahí ya tenemos un cliente, bien, ahí ya empiezan a aparecer centrados en el cliente. Pero ¿qué significa centrado en el cliente? Pues centrado en el cliente es que tengo curiosidad por entender qué le pasa a mi cliente, tengo empatía por ellos. Si en las conversaciones de sus reuniones de la última semana nunca apareció la palabra tenemos que hablar con el cliente o tenemos que escuchar al cliente, yo tendría la sensación de que hay un bad smell ahí. Más adelante les voy a dar un hack que ustedes pueden implementar para validar si están centrados en el cliente. Entonces, ¿qué hace que una cultura sea ágil? ¿Qué hace que una cultura sea ágil? Pues aquí les hago una pregunta hermosa para que usen en sus charlas o en sus talleres sobre cultura y que ya empiecen a trabajar el tema. ¿Qué necesita una planta para crecer? Ahí les voy a pedir que me contesten también en el chat. ¿Qué necesita una planta para crecer? A ver, les doy unos minutitos, unos segundos para crecer. Necesita agua, necesita cariño, cuidados, nutrientes, sol. Muy bien, abono, pone alguien por ahí, ¿cierto? Abono. No solo basta con la tierra que está ahí, sino que necesitamos abono. Alguien que la siembre, muy bien. Alguien que cuide el terreno, alguien que contenga, ¿sí? Porque si no la planta, pues básicamente esa semillita se muere si no tiene cierto cuidado. ¿Mm? Entonces, piensen en eso, que cuando yo quiero que algo crezca en una organización, necesito ponerle energía, necesito ponerle cuidado. Entonces, yo aquí les quiero regalar una pregunta y es, ¿qué crees que necesitas para que emerja la agilidad en tu organización? Respondan en el chat esta pregunta, por favor. ¿Qué creen que necesitan para que emerja la agilidad en tu organización? Tómense unos segunditos para contestar. Y yo les digo cuando dar enter, todavía no den enter, por favor, escriban, pero ténganlo ahí, ténganlo ahí. Yo les digo cuánto dar enter. Dejen que los demás terminen de escribir. Listo, si alguien ya terminó, denme un pulgar arriba, así me doy cuenta si están ahí. Bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Enter. A ver, veamos a ver qué respuestas tenemos acá. Pensamiento de equipo y no de grupo, eliminar las islas, entender puentes de comunicación, necesidad de ser ágil, compromiso y disciplina, voluntad, cambiar la mentalidad, una guía, un cambio de mindset, motivación, empatía. Los invito a que miren la lista, todo lo que salió. Silvia, resultados, un proceso para implementar la agilidad, un equipo y apoyo de los líderes, empoderamiento,
comprensión y entendimiento de la agilidad, necesidad de cambio, confianza y comunicación efectiva. Bien, estamos bastante alineados. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven en esta imagen? Escriban en el chat, ¿qué ven en esta imagen? Ahí empieza a aparecer, muy bien. Un cartón de peces, desorden, ecosistema, el color azul, arrecife, corales. Por ahí uno puso agua, una pecera. ¿Y en esta qué ven? Peces cada uno por su lado. Aquí distintos tonos de azules, corales. Muy bien. Ok. Lo mismo para una toma más lejos. No, no es la misma foto. ¿Y ahora qué ven en esta foto? ¿Qué ven en esta foto? ¿Qué ven en esta foto? Tragedia, basura, desperdicio, agua estancada, ¿cierto? Suciedad, abandono, suciedad, no es el océano. Bien, abandono. Muy bien. Bueno, miren que particularmente el ser humano, estamos poco optimistas hoy, Marta. Particularmente en las primeras imágenes, la mayoría dijo que veía peces, que veía corales y uno que otro decía agua. Aquí la gran mayoría empieza a decir, no, veo suciedad, veo desorden, veo agua y veo cosas como putrefactas. Bueno, eso pasa con la cultura. La cultura no se ve cuando todo está bien. Si de pronto alguien puede decir, ah, sí, mira, está pasando esto interesante, pero la mayoría de las veces no se ve. Pero cuando la cultura es tóxica, pasa lo del agua, ¿no? Que es muy fácil evidenciarlo. Yo les hago una pregunta. ¿A alguien le ha pasado que haya ido a una empresa, que haya ido a una empresa solo de visita, como cliente, y de repente, así sea de usuario de una empresa, ustedes sientan que la energía de esa empresa es, uy, re pesada y como que yo como que no quisiera trabajar en esta empresa y como que digo, uy, sí, 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 definitivamente he estado ahí. A ver, regálenme en el chat si han visto una empresa de ese estilo donde ustedes dicen, uy, cultura tóxica, por favor. No, la verdad es que no, 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 ni en mis peores pesadillas me gustaría trabajar en un sitio así. A ver si a alguien le ha pasado. A ver, levanten la mano los que han visitado por ahí alguna empresa tóxica o le tocó en algún momento pasar por una empresa tóxica y salieron corriendo porque dijeron, uy, aquí no me quedo. Algunos se ríen ahí con esa risa nerviosa de sí, sí, me tocó. Bien, muy bien. Al primer día te miran raro. Desde la entrevista de trabajo, ¿no? Como que te miran y te miran de arriba abajo. Sí, bien. Entonces, para identificar cómo saber si estamos alineados con la cultura hacia una cultura ágil, voy a hacerles un pequeño test para que se lo lleven, para que se lo lleven. Y quiero que respondan rápidamente las siguientes preguntas. ¿Pueden decirme en qué se está transformando su empresa? Si ya están en un proceso de transformación. ¿Pueden decirme en qué se está transformando en menos de 2 minutos? ¿Pueden decirlo sin usar lenguaje corporativo o técnico? Y pensando en su respuesta, ¿creen que si le pregunto a su colega del lado, dará la misma respuesta? ¿Creen que las personas que atienden a clientes de su organización están motivadas y se sienten atraídas por esta transformación? Mm. ¿Qué creen que arrojaría este test si lo hacemos en su organización? Sí, asumiendo que están en un proceso de transformación. Si no lo están, pues ya sabemos la respuesta, ¿no? No tengo ni idea, ¿sí? Acá todo va para atrás. Bien, pues se los dejo solamente como para que vayan alineándose y identifiquen qué tan alineada puede estar la organización. Si ustedes ven, por ejemplo, que las personas la tienen reclara, que el pitch de la transformación que están haciendo lo tienen claro, que las personas se lo saben y pueden decirlo en menos de 2 minutos como si fuera un elevator pitch de ascensor, pues es porque ya se ha hecho un proceso de evangelización importante en el proceso de transformación, que ya es parte del ADN de la organización. Bueno, les quiero compartir.
Y esto, para los que no han visto charlas mías o no me conocen, porque siempre lo comparto porque me parece que es uno de los recursos más importantes que he encontrado en el mundo de la agilidad, les quiero compartir el Agile Culture Report. ¿Sí? Levanten la mano los que ya la conocían, pulgar arriba los que ya la conocían, pulgar abajo los que no tenían ni idea de que esto existía. A ver, veo manitos, mándenlo por el chat o pónganlo como una reacción, así me doy cuenta. Pulgar arriba, Mauricio ya lo conocía, Eduard no, Carlos sí, bien. Ahí más surtidito. Perfecto. Muchos para abajo. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, este es un artículo que fue escrito ya hace algunos años. Les voy a regalar acá un link para que lo descarguen ya directamente y hagamos una entrega temprana de valor, chicos. Llévense esto de una vez para que lo impriman y lo tengan al lado de su escritorio. Básicamente, este artículo lo escribe Caroline Taylor, que es una de las referentes, no en agilidad, sino en transformación cultural. Es una consultora que ha trabajado los últimos, qué sé yo, 25, 30 años en transformación cultural. Y ella lo que hace es resumir de una forma bastante precisa desde su experiencia cuáles son los elementos clave de una cultura ágil, porque ella lleva trabajando años en caracterizar culturas organizacionales. Sí, tiene unos libros espectaculares, ¿sí? Como este, por ejemplo, que se llama, tremendo libraco, se llama La cultura del ejemplo, ¿sí? Y tiene este otro que se llama Walk the Talk. Súper, súper recomendados, par de libracos, donde también hablan de varios patrones culturales. ¿Sí? Ella hace muchas caracterizaciones de cultura y lo que nos enseña es a que la cultura tiene una forma de manifestarse. Es una de las personas que más claro ha definido el concepto de cultura. Si bien hay muchos autores que lo mencionan y lo han trabajado, a mí me ha gustado esto porque es sencillo, es directo y está bastante resumido con unas palabras muy exactas. Entonces yo le voy a traer algunos de los principales insights que creo que si ustedes están en transformación cultural, tienen que tener claros. ¿Sí? El primero es entender qué es cultura. La cultura la vamos a entender como patrones de comportamiento que las culturas son los patrones de comportamiento que las personas fomentan, desalientan o toleran con el tiempo. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Comportamientos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tóxico, el bullying. Si los líderes de una organización fomentan o toleran el bullying, esa es una organización que va a tener bullying de ahí en adelante, ¿cierto? El moving, muy bien, Denise. Entonces, básicamente la cultura plantea que necesitamos establecer, identificar que los resultados que una organización tiene están en la dimensión del tener, ¿sí? Son consecuencia de lo que hacen. Y esas acciones son consecuencia de las creencias que sostiene la organización. Por lo tanto, para transformar la cultura requiero transformarla en estas tres dimensiones, en el ser, en el hacer y el tener. Entonces, para básicamente entender esto, la cultura es como debemos pensar y actuar para ser uno de nosotros. Ahí les dejo una imagen que me gusta mucho de la película de Mowgli, del libro de la selva, que básicamente habla mucho de cómo Mowgli trataba de encajar en la cultura de los lobos. Pero evidentemente Mowgli estaba muy lejos de ser un lobo. Sin embargo, él hacía todo lo posible. A mí particularmente no me gustan las películas donde los animales hablan. Siempre me pareció un poco bizarras. No sé por qué, pero esta en particular, esta me gustó. Entonces se la recomiendo. Esta escena es muy buena porque hay una carrera y bueno, no les voy a spoilear mucho. Pero habla un poquito de eso, cómo él hacía todo lo posible para encajar en la cultura. Y eso es lo que nos pasa cuando entramos a una organización. Por eso, si ustedes quieren saber cómo es la cultura de una organización, busquen a una persona que esté recién ingresada en la empresa, ¿sí? Y pregúntenle qué hay que hacer aquí para que te vaya bien. ¿Mm? ¿Con quién hay que identificarse? ¿Con quién hay que llevarla bien? ¿A quién no hay que hablarle y con quién definitivamente no hay que meterse? Eso en los 2 primeros meses, uno que el nuevecito la tiene reclara. Lo que va pasando con los años es que las personas empiezan a perder como ese borde y terminan siendo parte del paisaje y nos terminamos absorbiendo a la cultura en la que estamos, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, la cultura cambia si cambian las fuentes de los mensajes culturales. ¿Esto qué significa? Miren, hay tres fuentes principales, no son las únicas, pero Caroline Taylor nos dice que son las tres más importantes: los símbolos, los sistemas y procesos y los comportamientos de los clientes.
Muchas veces se define cultura como aquello que pasa cuando, aquello que hacemos cuando nadie nos está viendo. ¿Han escuchado esa definición por ahí? ¿Sí? Cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Pero resulta que la cultura no solamente está ahí. La cultura está, por ejemplo, en lo simbólico. ¿Qué son los símbolos? Son situaciones o decisiones a las cuales las personas les atribuyen un significado y que pueden superar el alcance original. Un episodio es un símbolo cuando se convierte en un ejemplo de un patrón mayor y representa ese patrón. Ejemplo, en pandemia, escríbanme en el chat, en pandemia, ¿a quién le mandaron la silla para poder trabajar en su casa? ¿Sí? Escríbanme en el chat, a mí sí, a mí no. En pandemia, ¿a quién le mandaron la silla para trabajar en casa? Ahí tengo, sí, sí, no, no, sí, a mí me compré una, a mí no, sí. Bueno, espero que te la hayan pagado. Compré, a mí no, a mí sí, no. Bueno, un símbolo de cultura es que a la persona, por ejemplo, le hayan pasado su silla de la oficina a la casa, de una cultura que cuida a las personas. Obviamente esto tómelo con pinzas, que es contextual, pero muchas organizaciones que ya sabían que venía la pandemia hicieron eso desde antes que llegara y mandaron a la gente a la casa y le hicieron la adecuación para que pudieran trabajar y no hubiera interrupción en el servicio. Increíble, conocí varias empresas que hicieron eso. Entonces, eso es un símbolo de una cultura que cuida a la gente, ¿sí? Otro símbolo es que, por ejemplo, hace unos años a un amigo se le enfermó la esposa y tuvo que estar varios días cuidándola en el hospital. Y resulta que la empresa le mandó un ramo de flores, le mandaron unas cartas con las firmas de todas las personas de la empresa y unos mensajes de agradecimiento por haber cuidado a la esposa. Bueno, una cosa súper conmovedora. La esposa, pues, soltó a llorar, lágrimas, todo eso, y decía, wow, qué fuerte eso. Es una cultura que piensa en el cuidado de las personas y no solamente porque de forma corporativa te mandaron la tarjetica, sino porque toda la gente se unió para apoyar a este miembro de la organización. Entonces, esos son los símbolos, ¿no? Sistemas de la organización, los sistemas de planificación, de presupuestos, de desempeño, de reconocimiento, sobre todo de reconocimientos. Miren, si hay algo que influencia el comportamiento de las personas, es cómo los recompenso. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Llévense esa máxima ahí, escríbanla en el chat, por favor. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Súper clave, porque de los incentivos que yo ponga en la organización va a depender la forma en la que las personas se mueven. Si yo, por ejemplo, tengo incentivos individuales en la organización, no esperen que las personas tengan comportamientos colaborativos. Lo que van a tener son comportamientos competitivos, porque no me va a importar colaborar con el otro, porque a mí me interesa lograr mi resultado individual. No porque sea mala persona, es porque es una regla de diseño del sistema. Entonces observen cómo esos pequeños detalles en los sistemas moldean la cultura, ¿sí? Moldean la cultura. Si yo pongo reglas de incentivos individuales, voy a ir en contra de la cultura colaborativa. Y es justamente lo que hablamos de agilidad, ¿no? Una cultura colaborativa, autoorganizada. Entonces, miren, las organizaciones tradicionales tienen mucho de competencia y no tanto de colaboración. Y sostienen sistemas y procesos que están alineados a sostener justamente ese paradigma, esa forma de ver la organización. Y el otro elemento, pues obviamente es el comportamiento de los líderes, ¿no? Que lo que dice el líder esté alineado con lo que hace. ¿Mm? Lo que dice el líder esté alineado con lo que hace. A ver, yo voy a hacer una encuesta así rápida. Escríbame en el chat, de 1 a 10, siendo 1, la verdad que para nada alineado, y 10, mi jefe dice una cosa y la cumple. Si él dice que va a hacer esto, lo cumple. Si él dice que va a hacer agilismo, lo cumple. De 1 a 10, ¿qué tan alineado está el comportamiento de sus líderes con lo que dice? Siendo 1, totalmente desalineado, 10, súper alineado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hagamos una encuesta acá. Los que son jefes y CEO de las empresas, bueno, no se hackeen a ustedes mismos, no se mientan. Bien, bastante bien por acá. Veo algunos 3, 8, 7, bueno, es normal, ¿no? Hay mucha esquizofrenia organizacional. O sea, líderes que están pidiendo por un lado que hagan agilismo y por otro lado ponen compensaciones individualizadas. Sí, obviamente es esquizofrénico. Quiero que colaboren, pero te pongo trabas en el proceso para que no lo hagas. ¿Sí? Y lo peor es que es inconsciente. Por eso es que el tema de cultura a mí me apasionó tanto, porque es como que, bueno, si esto no lo atacamos, los patrones se siguen repitiendo en el tiempo. Entonces le quiero dejar otra pregunta. Ya teniendo los 3 tipos de mensajes culturales, le regalo esta pregunta.
¿qué mensajes culturales crees que tu organización está emitiendo hoy, ¿sí? Que está emitiendo hoy con la cultura que promueve y qué sería clave transformar para fomentar una cultura ágil? Piensen un poquito con los símbolos con los mensajes que ya les di, que son símbolos, sistemas de procesos y comportamientos de líderes. Piensen un poco cuáles serían esos mensajes culturales que hoy se siguen emitiendo y que sostienen la cultura actual, pero que estaría bueno transformar. No pongan todavía en qué los quisieran transformar, sino piensen en mensajes culturales, en símbolos, sistemas o procesos o comportamientos de líderes. ¿Sí? Escriban ejemplos de lo que ustedes han visto en su organización o organizaciones de clientes. Si no tienen que ponerse de carne de cañón, no se preocupen que esto no lo va a ver nadie más allá de toda la comunidad de Scrum Latam. Ahí nos ponen predicar con el ejemplo, Denise. Siempre lo hemos hecho así. Muy bien. Algún símbolo, ¿no? Algo que haya sido simbólico, algún hecho, alguna acción que haya trascendido a la acción misma y se haya vuelto como un símbolo de aquí las cosas se hacen así. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de las sillas en la pandemia. ¿Mm? Bien. Pues les pongo esta pregunta porque es súper clave que ustedes aprendan a identificar los mensajes culturales. ¿Sí? Los mensajes culturales son como la sombra de una mano. Son como la sombra de una mano. Si yo quiero cambiar la sombra, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero cambiar la sombra de una mano, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo mover la sombra directamente? ¿O qué tengo que mover para cambiar, alterar la figura de la sombra de la mano? Claro, exacto, Jordi. Tengo que mover la mano, ¿cierto? Si yo la sombra no la puedo ni tocar. Así es la cultura. No la puedo tocar. Si necesito tocarla, necesito cambiar las estructuras, necesito cambiar los símbolos, necesito cambiar el comportamiento de los líderes. ¿Ok? Bien. Y les dejo otra pregunta. Al cambiar la marca, enviar una caja con detalles de nuevo branding a todos los empleados para que se sientan parte. Muy bien, Jonathan. Excelente. Ah, ya veo que estaban respondiendo por el chat. Llamada de atención al público. Y ahora le dejo esta pregunta. ¿Qué mensajes culturales crees que tu organización debería emitir para lograr una cultura ágil? Acá estamos hablando ya de lo que sí podríamos hacer. ¿Qué mensajes culturales sería clave que desarrolláramos para lograr generar una cultura ágil? En términos de símbolos, comportamiento de los líderes y sistemas o procesos. Menos burocracia en los procesos, muy bien. Simplicidad, coherencia, muy bien. Bueno, como primera aproximación está bastante bien. Mire que ahí tenemos bastante para trabajar. Autonomía, ¿no? Mensaje cultural que hable de autonomía. ¿Qué significa autonomía? Bueno, chicos, a partir de la próxima semana, ustedes escojan cuándo van a dar soporte al cliente. Autoorganícense. Eso es un mensaje cultural. Sí, es un símbolo de autonomía. Empatía, bueno, tener conversaciones uno a uno para entender, bueno, en alguna situación difícil con alguien del equipo, por qué está llegando tarde o por qué está teniendo falta de productividad según los indicadores. Bueno, poder hacer una ronda de empatía con eso, en las retrospectivas, por ejemplo. No tener imposiciones, equipos con decisión, inclusión, delegar, movimiento intrínseca real. Uy, ahí sí me perdí, Mauricio. Ah, motivación intrínseca real, ya entendí. Perfecto. Muy bien. Entonces, quedémonos con esto. La cultura cambia cuando los mensajes cambian de modo consistente y sostenido en el tiempo. Si los mensajes culturales no cambian o solo cambian por un evento, por una fiesta, por un evento ágil al que fueron, por una conferencia, pues eso es una golondrina que no hace verano. La idea es que nosotros necesitamos tener de forma consistente cambios en los símbolos, cambios en el comportamiento de los líderes y cambios en los sistemas y procesos consistentemente en el tiempo. Por eso cuando hablamos de planes de transformación, no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un proceso de mejora continua que es como tener las finanzas, ¿no? ¿A alguien se le ocurre que una empresa no tenga contador gestionando las finanzas? Sería como raro, ¿no? No, necesitamos un contador. Bueno, ¿y por qué nadie está gestionando la cultura? Mm, la pregunta del millón, que es uno de los trabajos que deberían tener los líderes. Muy bien, les dejo esa para que vayan pensándolo.
Y ahora voy a avanzar un poquito más. Carolyn también nos habla de 4 patrones culturales. Después en la presentación les dejo un link donde tengo la explicación de los 4 patrones. Hoy les voy a pasar un poco rápido para que podamos avanzar un poquito, porque esto ya lo he explicado antes, pero aquí sí quisiera que se lo lleven para que sepan que existen, ¿no? Son 4 patrones culturales en particular que tienen que ver con la Customer Centricity, que es centrado en el cliente, Self-Direction, autodirección, redes colaborativas y experimentación. Caroline nos dice, estos son los 4 rasgos culturales más fuertes en una organización ágil. Existen otros, no son los únicos. Pero lo que dice Caroline Taylor es, mire, estos son fundamentales, son esenciales. Si esto no está, una organización no puede ser ágil. Se va a tener demasiados impedimentos. Y ahí los podemos alinear con el ser, hacer y tener. Por ejemplo, centrado en el cliente, tiene que trabajar la creencia de ser curioso del lado del cliente, de lo que le pasa al cliente. En autonomía y alineación, que es el self-direction, la creencia de la libertad y la responsabilidad conviviendo. O sea, confiamos en las personas y en que harán buen uso de su libertad y cumplirán sus compromisos. En la experimentación, tenemos la creencia de que el aprendizaje se logra probando cosas nuevas y sabiendo que algunas van a fallar y otras van a salir bien. Y en redes de colaboración, tenemos la creencia de que podemos confiar y trabajar en equipo para alcanzar los resultados. ¿Sí? Entonces, son algunos elementos clave que es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de gestionar una transformación cultural. Yo les voy a dejar también en la presentación un poquito más de detalle de lo que significa las redes colaborativas en cuanto al ser ágil, el hacer ágil y el tener resultados ágiles según el Agile Culture Report de Caroline Taylor, tanto para redes colaborativas como para centrado en el cliente, self-direction y experimentación. Chusméenlo, revísenlo y llévense esto. Si ustedes encuentran que hay otro patrón, se encuentran que hay otro patrón que sea importante modelar en su organización, más allá de estos 4, pues entonces hagan una tablita como esta, ser ágil, hacer ágil y tener resultados ágiles. Y ahí les voy a dar una idea. Usen ChatGPT para generar ideas de cómo la llenarían. Yo lo estoy usando y funciona bastante bien. Bien. Y nuevamente, esto no lo voy a cambiar, no lo voy a terminar no voy a dejar de hacer énfasis, la cultura cambia cuando cambian los mensajes culturales de modo sostenido en el tiempo. Y ahora, ya para ir avanzando con la presentación, sigo con algunos tips para cómo cambiar una cultura ágil, que son elementos que he venido trabajando ya desde hace un tiempo para poder transformar una organización, que a veces la vemos como una pila de piedras que uno dice, ve eso desde afuera y dice, no, es que ahí no va a crecer nada, eso por ahí no pasa nada. Y resulta que incluso dentro de las piedras terminan saliendo las flores, ¿sí? Termina saliendo la naturaleza. A mí me gusta esta metáfora porque esta metáfora habla mucho de que hay que buscar el espacio, hay que buscar la grieta por donde permea la cultura, ¿sí? Hay que buscar la grieta por donde permea la cultura. Esa grieta es la que nos va a permitir generar, miren que es fuerte, que cuando ustedes ven una flor en medio de tanta piedra, como que está con un montón, ¿cierto? Como que es imposible no verla, porque ya sabes que está ahí. Y con esa flor tan llamativa, pues eso pasa con una cultura muy tradicional y ustedes hacen algo que sale por las grietas y de repente florece e ilumina todo ese paisaje. Eso pasa cuando empezamos a hacer la formación cultural. ¿Cómo hacemos para encontrar esas grietas y poder generar experimentos que sean visibles para poder hackear lo imposible y volverlo posible? Yo aquí, la primera advertencia que quiero hacerles es que por favor no copien una estrategia ni un plan de transformación cultural. La cultura organizacional es única, es como una huella digital. Por más que los bancos hagan lo mismo, no son iguales. Cada uno tiene culturas distintas, sistemas distintos. Entonces, miren, cuando uno habla de cultura, que muchas veces se liga solamente al comportamiento, realmente la cultura atraviesa todo, desde el color del cual están pintadas las paredes de la oficina, ¿sí? Las sillas, cómo se definieron, los puestos de trabajo, dónde están ubicadas las personas, si tienen ventanas, si no tienen ventanas, quién tiene las mejores oficinas, con quién se sienta el jefe. Todas esas decisiones hablan de la cultura. Muchas de ellas son simbólicas. ¿Se usa corbata o no se usa corbata? ¿Está mal visto ir en jeans?
está mal visto tener tatuajes, qué códigos existen en esa organización. Todo eso habla. Cuando ustedes empiezan a tener esa perspectiva, prácticamente empiezan a ver la organización como un lienzo que les está mostrando, que habla de lo que está pasando adentro. Y eso no se puede estandarizar. La transformación cultural es algo que compartimos con Charo Mendonca, es un arte. Es un arte y hay que ir encontrando la forma de adaptarlo. Muy bien. Vamos a continuar. Y aquí les quiero ya regalar la primera práctica, que es una que uso un montón y me gusta porque es muy rápida y quiero que se la lleven puesta. Y es diseñen pequeños experimentos. A estos pequeños experimentos los llamamos hacks culturales. ¿Qué es un hack cultural? Es un atajo, es una forma de hackear, de intervenir una cultura como con un punto de acupuntura. Sí, un punto de acupuntura que ustedes lo tocan y como que la organización reacciona. Eso es un pequeño cambio que aprovecha un área en la que la cultura es vulnerable para impulsar la transformación. Este tema de los hacks culturales tiene algunos autores. A mí uno de los que más me gusta es el artículo de Mary Mesagbio, que se lo dejo acá, El arte de cultura hacking, y tiene algunas características que me gustan mucho. El hack es un experimento corto, menos de 48 horas de preparación. Es algo que ustedes sacan muy rápido. Es un experimento que dura menos de una semana y la actividad, perdón, ahí está haciendo la clasificación de los tipos de experimento. El primero es el hack que tiene menos de 48 horas. Si tiene menos de una semana para hacerlo, es un experimento. Y si es mayor a una semana, son actividades de cambio. Solo como para que distingan un poco qué hablamos cuando hablamos de hack. Un hack es algo que monto en 2 días. No necesito más. Y tiene algunas características. Es emocional, es visible, es inmediato y es de bajo costo. O sea, eso significa que lo podemos implementar muy rápido sin necesidad de aprobaciones o de presupuestos. Un hack cultural explota un punto de la cultura vulnerable a un cambio profundo. Pero ¿dónde están esos puntos de intervención? Pues les regalo algunos. Por ejemplo, uno de los puntos de intervención más potentes en una organización son las reuniones. Si ustedes hackean las reuniones, imagínense que las reuniones que ustedes hacen a partir de mañana en su organización se volvieran 80% más efectivas. ¿Mejoraría el desempeño de la organización si todas las reuniones se volvieran 80% más efectivas? ¿Mm? Ese sería un punto clave de intervención. Entonces, las reuniones son un punto neurálgico. Mejoraría mucho, exactamente. Muy bien. La gestión de proyectos. Si la gestión de proyectos pasamos de una gestión tradicional a una gestión ágil, pues evidentemente ahí también vamos a generar un punto de intervención. Y la gestión de procesos. Algunos ejemplos de hacks culturales que quiero darles. Podría ser, por ejemplo, un hack simple es cambiar el lenguaje. Empezar, por ejemplo, en la agilidad hemos hablado mucho de desestigmatizar la falla y empezar a hablar más bien de aprendizaje o de experimento. Dejar de decir, uy, esto falló. A decir, ¿qué aprendimos de esto? Es que, ¿cómo salió este experimento? Empezar a hackear el lenguaje es súper importante. El lenguaje cambia y evoluciona con el tiempo. A veces hay cambios del lenguaje que no nos gustan. Yo creo que todos hemos escuchado todos esos cambios del lenguaje que hoy hay personas a las que se ponen mal cuando hablan. No, es que ahora con todos esos pronombres, es porque el lenguaje evoluciona, ¿sí? Los lenguajes evolucionan como han evolucionado a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que no podemos ver el zoom out de eso. Cuando estamos en medio, pues es muy difícil verlo. Si queremos hacer transformación cultural, cambiar el lenguaje es esencial. Por ejemplo, en el mundo de la agilidad he hecho carrera el reemplazar la palabra recurso por la palabra persona. O sea, que dejemos de hablar de recursos y empecemos a hablar de personas, ¿sí? Y incluso ya recursos humanos se volvió casi una mala palabra en el mundo de la agilidad. Y las áreas ya ahora cambiaron. Escríbanme en el chat cómo se llaman las áreas de talento humano en sus organizaciones, solo por hacer un sondeo rápido. Ahí tenemos, solo para que comparen, ¿no? Talento y cultura, recursos humanos, People Ops, talento humano, talento y cultura, People RH. Gestión de capital humano, muy bien. Solo para que vean, hasta hace 10 años todos se llamaban recursos humanos. Hoy en día hay toda una variedad de nombres que tienen que ver con esos cambios que ha habido en las organizaciones y que buscan trascender un paradigma que probablemente hoy ya no es tan funcional, ¿sí? Bien,
Otro experimento que podemos hacer de categoría media, un hack de categoría media, sería empezar cada reunión semanal con un experimento que tiene que ser probada esa misma semana. Cada reunión semanal con el equipo, empezar con un experimento que tiene que ser lanzado y probado esa misma semana. Experimento chiquito de mejora continua. Un experimento más desafiante sería, por ejemplo, celebrar cada 3 meses el aprendizaje de un experimento que no haya salido bien. En algunas empresas esto se ha implementado y existe todo un movimiento que se llama las fuck up nights, la noche de las cosas que no salieron bien, donde las personas, los emprendedores cuentan un poco cuáles fueron sus malas experiencias emprendiendo. Una práctica de hack cultural que ustedes se pueden implementar mañana mismo es la práctica de centrar en el cliente que hizo famosa Jeff Bezos, que es la práctica de la silla vacía. ¿Qué es la silla vacía? Básicamente que Jeff Bezos pide que las personas en todas las reuniones que haya, siempre haya una silla vacía que representa el cliente. ¿Sí? Ahí nos dice Silvia, ¿cuál sería un ejemplo de experimento? Bueno, un ejemplo de experimento es algo que necesita un poco más de planificación. Por ejemplo, un experimento podría ser diseñar una retrospectiva para un equipo que nunca ha hecho agilidad. Sí, vamos a hacer una retrospectiva para escucharnos, para saber cómo estamos, qué ha salido bien, qué no ha salido bien y qué vamos a mejorar. Yo necesito diseñarlo, prepararlo, planificarlo, reservar un espacio, agendar la gente. Entonces, probablemente eso no lo hago en 48 horas. ¿Sí? Entonces, necesito un poquito más de planificación. Eso sería un experimento. Hay una aproximación de Scrum que se llama Scrum orgánico, que propone ir implementando Scrum de forma iterativa, pero gradual, haciendo pequeños experimentos. No son hacks porque no se planifican en el corto plazo, hay que planificar un poquito más. Entonces, ese sería el hack de la silla vacía. ¿Y qué pasa si estoy en Zoom? ¿Qué pasa si estoy en Zoom? Bueno, fácil, loguense con 2 cuentas en Zoom y dejan una cuenta disponible con un avatar que diga soy el cliente, solo por el hecho de que ustedes vean que está el pinche cliente ahí en la reunión, ¿sí? Y hay una pregunta muy buena que hacen cuando estamos haciendo este hack y es, piensen por un segundo, si su cliente estuviera en esta reunión, si pagaría sus salarios. Si su cliente estuviera en esta reunión, ¿pagaría sus salarios? Uy, interesante. Entonces, también se puede hacer en Zoom. Así que si mañana tienen una reunión y van a hacer el hack de la silla, por favor, pónganme la foto ahí en el LinkedIn para saber que implementaron el hack de la silla vacía. Les dejo el checklist para implementar un buen hack cultural. El hack debe tener Luis, foco en el propósito. Sí, ahí te está haciendo una pregunta Silvia, que cómo sería un ejemplo de experimento. sí, ahí le contestaba que un ejemplo de experimento podría ser una retrospectiva para un equipo que nunca ha hecho Scrum. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de experimento. ¿Por qué? Porque no lo monto en 48 horas. Necesito planificar, necesito conseguir una sala, diseñar la retrospectiva, diseñarla junto con alguien más para poder hacer transferencia, convocar al equipo, explicar de qué va a tratar y hacer toda la planificación. Probablemente lo hago en una semana, sí, pero no en 48 horas para hacerla bien hecha, ¿no? Podría ser si tengo mucha experiencia y el equipo ya sabe agilidad, pero ahí ya no sería un experimento, porque ya sé que más o menos va a funcionar. Experimentos cuando nunca lo hemos hecho y vamos a probar algo nuevo. ¿Sí? Exacto. Probar las herramientas de retrospectiva, elegir alguna. Perfecto. Les dejo el checklist de cómo hacer un hack cultural, tener foco en el propósito, observa, escucha la cultura actual, encuentra la grieta, encuentra tu tribu con la cual vas a hacer el experimento, haz arte, y esto es, crea algo que no se haya hecho antes, cataliza, y esto es junta a la tribu y organiza algo informal, experimenta y aprende. Entonces, súper clave. El primer elemento para poder transformar una organización es poder hacerlo barato, ¿sí? Poder hacerlo barato. Y esto, por ejemplo, yo lo he logrado con los hacks culturales. Otro que les quiero dejar que para mí es muy significativo es cómo hacer una cultura efectiva, que esto lo aprendí con Fred Kaufman. Sí, que él habla de 4 pasos. Él habla de 4 pasos. Paso 1, define la norma de común acuerdo con todo el equipo. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a las 9 de la mañana o la daily meeting es a las 9 de la mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Demostrar con el ejemplo. Llego faltando 10 minutos para las 9 de la mañana a la reunión. ¿Sí? Demandar su cumplimiento. Si alguien no llega, demandarle que llegue a la reunión a las 9 de la mañana porque ese fue el acuerdo al que llegamos, ¿sí? Y es más, ahí Kaufman va a otro nivel más porque dice, yo también tengo que demandarle al resto del equipo, si alguien llegó tarde, por ejemplo, demandarle que le digan
que llegó tarde, ¿sí? Y que no cumplió su compromiso y que tiene que hacer una acción para reparar y garantizar que va a cumplirlo en el futuro o renegociar el acuerdo, ¿sí? Entonces, 3, demandar. Y 4, difundir. Haz que se vuelva viral y yo ahí le agrego el 5, celebrar cuando se está cumpliendo. Bien, esto es súper clave para transformación cultural, sobre todo para líderes. Liderar con el ejemplo tiene que ver con ser el role model del proceso. ¿Mm? El último que llega a comprar los cafés. Muy bueno, Denise. Bueno, otro punto de transformación que es importante entender es desde dónde voy a transformar la organización. Esto es una pregunta que me hacen mucho y con esto ya estoy entrando ya en el cierre. Estrategias para transformarse. Yo puedo hacer una transformación para toda la organización, para un área, para equipos aislados o para actualizar una práctica uno a uno. Esto en la vida real, pues no funciona así. Esto es, lo tomamos de Corporate Rebels, que es una organización muy disruptiva que hace transformación cultural. Pero hasta ellos mismos lo dicen. Uno termina haciendo una mezcla de esto. Hay algunas empresas que sí se han ido, por ejemplo, al Big Bang, que es esto de hacer la transformación total y salvaje. Muy costoso, mucho riesgo. Pero lo que normalmente termina pasando es que empezamos por áreas, ¿no? La típica área de tecnología, probablemente después un área de marketing, probablemente ventas, probablemente operaciones, y ahí vamos permeando la organización poco a poco. Eso en mi experiencia ha sido como los escenarios más comunes y luego, una vez empezamos con las áreas, se pueden propagar experimentos aislados al resto. ¿Y cómo se propaga eso en el tiempo? Bueno, esto podría ser otra charla completita de la curva de adopción de Rogers, pero solo para que se lo lleven puesto. Básicamente, su objetivo como agente de cambio es movilizar a los innovators y a los early adopters en la organización. Si ustedes quieren hacer una transformación, no traten de convencer a todo el mundo. Busquen la tribu que está más proclive a hacer el cambio. Busquen las personas que más se sienten atraídas. ¿Cómo hacen eso? Pues ahí pueden hacer cultura hacking, experimentos para detectar quiénes son las personas que están digamos, más cercanas a poder experimentar. Por ejemplo, Jason Little en Lean Change Management tiene un experimento que me gustó mucho, es que para convocar a los agentes de cambio puso la invitación en los baños de la empresa, ¿sí? En los baños, reunión de Lean Coffee a tal hora en tal lugar, traiga café. Y lo puso así, eso es un hack cultural, ¿sí? En todos los baños de la organización. ¿Y llegaron quiénes? Pues los que vieron eso y dijeron, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, a ver, yo llevo el café, pero a ver, por lo menos que me den el azúcar. ¿Listo? Entonces, ahí empezamos a hacer experimentos donde buscamos que las personas que tienen más energía se emerjan dentro del sistema y sobre ellos es que empezamos a trabajar. Les dejo otro, que es el elevator pitch de transformación, que es básicamente el mismo elevator pitch que usamos para emprendimientos, pero enfocado en transformación organizacional. No lo voy a leer porque ahí está todo el texto, pero se lo dejo como template para que ustedes puedan sacar su elevator pitch. ¿Se acuerdan que hicimos el test de la cultura al inicio de este bloque? Bueno, este elevator pitch podría ser lo que se dice en menos de 2 minutos para saber en qué se está transformando tu organización. ¿Sí? Entonces, vendan esto como una forma clara de validar en qué nos estamos transformando. Otro elemento clave es usar experimentos. Yo particularmente el modelo que más uso es el de Lean Change Management. Si no saben qué es esto, les dejo el sitio web porque con esto básicamente lo que hago es definir este Canvas, que es uno de los que más uso, que es el Strategic Change Canvas, que es un Canvas organizacional que me permite mapear los diferentes experimentos que vamos a hacer. Esos experimentos están orientados a generar, adivinen qué, por la pregunta de $1.000.000. ¿Qué debe generar un experimento ágil para hacer transformación cultural? Ya lo dijimos varias veces. Hay 3 tipos de eventos que se deben generar a partir de un experimento, o podemos decir de cambios. Cuando cambia una cultura organizacional, cuando cambian ¿qué? Por ahí va. Sí, ¿y cómo llamaba Caroline Taylor a eso? Por ahí va Eliani. Los mensajes, exacto, las fuentes de los mensajes culturales, los símbolos, los comportamientos de los líderes y los sistemas o procesos. Entonces, todo experimento que está acá, lo que busca es cambiar, generar símbolos, nuevos símbolos, matar viejos símbolos y generar nuevos símbolos, ¿sí? Busca cambiar el comportamiento de los líderes o busca actualizar sistemas o procesos, ¿sí?
con esos tres que estamos atacando, y obviamente esto va en sincronía. Un mismo experimento podría generar más de uno de esos elementos, ¿sí? Otro elemento que uso normalmente para acompañar estos procesos de cambio es hacer el famoso Inception que usamos de producto. A ver, y si yo digo Inception de 1 a 10, si coloco acá Agile Inception, a ver si lo pongo acá, Inception, de 1 a 10, ¿qué tanto conocen de Inception? A ver, yo me hago una idea. 1, no tengo ni idea. 10, Luis, vengo de hacer un Inception. 0, bueno, Inception es la reunión o el reunión o conjunto de reuniones o actividades que se usan para definir el alcance de un proyecto. Básicamente terminan con un backlog estimado, priorizado y refinado, ¿sí? Es básicamente lo que define la visión del producto hasta que llegó y terminó con el backlog. Hay varias herramientas para hacerlo y el libro de referencia de Inception, no lo pegué acá, pero se lo voy a poner por acá, se llama Agile Samurai. Agile Samurai, sí. Que es el libro típico, y les voy a colocar, acuérdenme por el LinkedIn, colocarle las notas. Encontré unas notas de Inception en español muy buenas que sacó, creo que Thinking with You, que están publicadas en la red, están en español y tienen todas las actividades en fichitas muy armadas, ¿sí? No, no lo coloqué aquí, pero se los puedo poner ahí en el recurso. Recuérdenmelo en el LinkedIn cuando publique la presentación. ¿Listo? Y bueno, chicos, les tengo malas noticias. Vamos ya en 1 hora y 10 y yo todavía tengo tema, pero creo que estamos bien por hoy. Quisiera, bueno, tenemos tema para una siguiente intervención. Yo quisiera en este punto solamente mostrarles, a ver, quiero cerrar con un accionable que se puedan llevar y de paso les cuento un poquito en próximos pasos. ¿Yo en qué estoy hoy? Básicamente estoy trabajando en algo que se llama System Thinking y es cómo usar el pensamiento sistémico para hacer cambio cultural en organizaciones. Pensamiento sistémico es una herramienta muy poderosa, es más que herramienta, es un cuerpo de conocimiento, ¿sí? Es una disciplina grande, una rama de las ciencias, ¿sí? Que estudia los sistemas y los sistemas en general, sistemas que pueden ser sistemas moleculares hasta sistemas estelares, hasta sistemas organizacionales, ¿sí? Que básicamente sí cumplen ciertos patrones. El libro de base de esto, si quieren empezar por algún lado, se llama Thinking in System de Donella Meadows. Créanme que es un libro impresionantemente revelador, al menos para mí lo fue. Y encontré en ese libro, por ejemplo, los 12 puntos de apalancamiento que básicamente narran cuáles son los puntos que hacen palanca para cambiar un sistema. Súper recomendado. El problema, pues hay que comerse un poquito de teoría, pero créanme, después que ustedes van entrando en esta dinámica, lo pueden validar muy rápidamente. Yo estoy trabajando hoy con una organización en Londres que se llama el System Innovation, ¿sí? Que es un hub, y creamos un hub en Buenos Aires, en el cual nos reunimos a compartir sobre estos temas. Si ustedes quieren meterse, los invito a que puedan explorar esta página, se las dejo por acá, systeminnovation.com, para que puedan chusmear un poquito de qué va. Y ahí están todos, ahí está el hub de Buenos Aires y se están armando hubs en Colombia, creo que en Bogotá y en Medellín. Y ahí compartimos información, bueno, y se pueden sumar a la movida para que conozcan. Y hay mucho material open source. Es muy parecido a la agilidad en que hay mucha información disponible para que ustedes usen. Y es súper útil, sobre todo en temas de transformación. Ya con esto, me quiero ir con esta estructura liberadora que seguro algunos de ustedes conocen, que se llama 15% solution. Y es que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu 15%? De todo lo que escucharon, de todo lo que escucharon hoy, ¿dónde hoy ustedes tienen libertad de actuar? ¿Qué cosa podrían hacer para generar algún mensaje cultural sin tenerle que pedir permiso a nadie? Hacemos hacking de guerrilla. ¿Qué cosas podemos hacer para hackear la cultura sin pedir autorización? ¿Cómo saben ustedes que es un buen hack? Es que está en la frontera entre lo que es permitido y, bueno, una zona gris donde yo sé que esto no va a pasar a mayores, pero con esto yo movilizo, ¿sí? La clave aquí es saber si puedo sobrevivir al experimento. Entonces, ¿cómo saben si ustedes están haciendo un buen hack cultural? Si creen firmemente que pueden sobrevivir al experimento, o sea, si tienen la probabilidad de hacer uno nuevo,
Probabilidad, no es garantía, probabilidad. Entonces, piensen en esto. ¿Dónde tienen libertad para actuar ustedes hoy para cambiar su organización? ¿Sí? Está en la presentación y te lo vamos a poner también. Gracias, Yulenis, por ponerlo. Thinking Systems. Eh, ¿Dónde tienen libertad para actuar? ¿Qué pueden hacer sin más recursos de validación que los que ustedes ya tienen hoy? ¿Mm? Súper poderosa esta estructura liberadora, porque para hacer experimentos muchas veces lo que necesito es esto. ¿Mm? Yo uno de los experimentos que más recomiendo es que creen una comunidad de práctica, chiquitita, 2 o 3, y empiecen a probar cosas nuevas, cosas que escucharon en esta charla o en otras, pero que empiecen a aplicarlas ya en sus empresas. Llamen, escriban, pidan ayuda, escríbanme por LinkedIn y yo con mucho gusto los ayudo. Les dejo también mis redes sociales para que me sigan en LinkedIn y escríbanme en el chat, por favor, su 15% solution. Me quiero quedar con eso. ¿Qué acción concreta se llevan que van a actuar, con la que van a actuar a partir de mañana en su organización? ¿Qué creen que van a ser distinto? ¿Mm? ¿Qué creen que van a ser distinto para la próxima vez? ¿Qué creen que va a pasar diferente? Y con esto dejo la presentación acá. Yo por mí me puedo quedar un ratico más. No sé cómo están los chicos. ¿Isane? Hola Luis, buenas noches Luis, ¿cómo estás? No había tenido la oportunidad de Hola, saludarte. Rubén. Llegué un Gracias, poquito Rubén. tarde por temas laborales. Primero que nada, darte las gracias. De verdad que no me esperaba un webinar tan impactante como el que nos acabas de entregar. Un honor haberte tenido la noche de hoy, de verdad que sí. Y bueno, quedas cordialmente invitado a nuestro cuarto aniversario que va a ser el 24 de febrero y el 2 de marzo del 2024. Si te animas a hacer el keynote de la segunda fecha, ya sabes, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Rubén. No, un placer y bueno, yo feliz de compartir esto porque bueno, transformar las organizaciones es un movimiento, o sea, no hacemos una golondrina, no hace verano y necesitamos que muchas de estas ideas se difundan y de hecho cada vez más rápido. Así que te tomo la invitación y bueno, espero que las hayan aprovechado mucho. Al final de la presentación les dejo también los libros referenciales para que exploren un poco más, ¿sí? Y algunos recursos que he estado utilizando últimamente que también les pueden ayudar en su viaje. Así que espero que les haya Luis, una gustado. pregunta. Pregunta. Disculpa, es posible que la presentación nosotros a veces la compartimos por el grupo? Si no las Sí, compartes por el grupo, entonces, porque ahí la mayoría están y ahí entonces la podemos revisar, ¿te parece? sí, yo la publico también ahí, no te preocupes. Dale, perfecto. Esto Luis, un es favor, para compartirlo. si dejas de compartir un momento, vamos a invitar a las Claro, personas. Yo sé que al comienzo invitaste a que activaran las cámaras, pero este es el cierre, así que por favor la invitación, reactivemos nuevamente las cámaras. Vamos a complacer a nuestro facilitador estrella en la noche de hoy. En la primera, no, mira, el efecto Luis Mulato. Ahora sí, Luis. Ahora sí todos los activaron. Bueno, dale, ¿quién nos ayuda con la foto? Jorni, Isané. Esta foto tiene que quedar para la historia. bueno, ahí va, Ahí le cuando hacemos. quieran. A ver, a la cuenta de tres. A ver, porque tengo dos pantallas. Le voy con la primera. Uno, dos, tres. Muy bien. Perfecto. Y ahora voy, un chance aquí para... Y voy con la segunda, a la cuenta de tres. Uno, Eh, dos, tres. Tres. Excelente. Antes de darle la batuta a Rubén, chicos, por ahí en el chat, Jornil está compartiendo una encuesta para validarla cómo nos fue hoy. mm, Muchísimas gracias a Luis. Así que por favor, bueno, para que nos apoyen con la parte de la encuesta. Y los que estaban preguntando sobre la grabación y la presentación, como estaba comentando Rubén, se pasará por el grupo para que la